Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a avanzar la parte de lo que es los sistemas ditérmicos, tritérmicos y todas las características, ¿no?, que conllevan estos dentro de la materia. Este es un tema bastante amplio, el que vamos a ver a partir de ahora, pero vamos a estar yendo más que todo, viendo los distintos tipos de refrigerantes, las distintas maneras, ¿no?, de refrigerar y bueno, tratar de abarcar la mayoría de los conceptos dentro de este nuevo tema. Para empezar, tendríamos que, ya se explicó en clases, ¿no?, lo que sería el funcionamiento tanto del condensador, del evaporador, del compresor y de la válvula de expansión. Así que directamente vamos a empezar a lo que nos compete, que serían los ejercicios. Para empezar este análisis, vamos a empezar por la contrastación entre un ciclo ideal y un ciclo real. Y como dice el ejercicio, un refrigerador tiene un condensador que trabaja a 40 grados centígrados y un evaporador que trabaja a menos 5 grados centígrados y presenta un recalentamiento útil de 2 grados centígrados. El refrigerador trabaja con el refrigerante R717, también conocido como amoníaco. Se requiere contrastar el comportamiento real con el ideal, donde las características del ciclo son la caída de presión en la línea de succión de 15 kilopascales, la caída de presión en la línea de impulsión de 20 kilopascales, la caída de presión a la salida del condensador de 12 kilopascales, el incremento de temperatura en la línea de succión, que sería de 5 grados centígrados, descenso de temperatura a la salida del condensador de 5 grados centígrados, superenfriamiento en la línea de impulsión de 10 grados centígrados. Y también nos indica el rendimiento mecánico del compresor, que es del 95%. Para una carga de 1 kilowatt en el evaporador, determine todos los parámetros que sirvan para la contrastación de estos dos ciclos. Bueno, ahora empezaremos con el esquema. El esquema sería el siguiente. Tenemos un compresor en esta parte de acá, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Ese sería el esquema sencillo. Ahora, los puntos 1, 2, 3 y 4 hacen referencia al ciclo ideal. Y cuando ya empezamos a adoptar las características de un ciclo real, tendríamos que usar los celestitos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como lo podemos ver, bueno, lo podemos representar de una mejor manera. Un ciclo ideal, uy, aquí un error de typeo, este de aquí es 4. Pero bueno, como lo podemos representar, en el punto 1 nos encontraríamos a la entrada del compresor. Una vez que se sube la presión al entrar al compresor, se eleva su presión hasta llegar al punto 2, que sería la salida del compresor. Luego, ¿qué pasa dentro del condensador? Dentro del condensador sufrimos lo que sería, eh, se condensa, ¿no?, todo el vapor que teníamos en- a la salida del compresor y se condensa todo hasta llevarlo al punto de líquido saturado. ¿Dónde qué pasa dentro del condensador? Lo que pasa es que se condensa y se transforma en líquido saturado. Una vez que llegamos a este punto 3, que sería la salida del condensador, pasamos por una válvula de expansión. ¿Qué hace la válvula de expansión? Simplemente baja la presión, como dice su nombre, válvula de expansión. Expande todo este ciclo hasta llegar al punto 4. En el punto 4 salimos de la válvula de expansión y entramos al evaporador. Una vez que entramos al evaporador, ¿qué hace el evaporador? Eh, Transforma esta mezcla que tenemos acá y lo lleva hasta el punto número 1, que sería la línea de vapor saturado. Es decir, todo el líquido que teníamos acá mezclado lo transforma en vapor. Y eso sería básicamente si hablamos de un ciclo ideal. Pero como sabemos, en la vida diaria no nos vamos a presentar un ciclo ideal, sino que vamos a tener el ciclo real de compresión. En este ciclo real lo vamos a tener un poco más complicado. Si lo vamos a ver acá, vamos a ver, vamos a pegar.
Ok, ahora sí. Vamos a agarrar un pequeño lapicito y vamos a empezar a dibujar. Entonces, cuando estamos en el punto 1, vamos a estar a la entrada de lo que sería el compresor. Y vamos a salir más o menos por acá, en un punto 2, como estaba antes representado. Pero a la salida de este punto 2, todavía no es el punto 2 que nos interesa. Estamos saliendo a un punto 2 imaginario, se podría decir. El verdadero punto 2 al que nos está botando es este punto 2S, que está más arriba de lo que sería la línea la línea de presión del condensador. Una vez que salimos de este punto 2S, entramos a lo que sufrimos una pequeña pérdida de presión debido a la impulsión. Como ya lo habíamos avanzado en clases, estos dispositivos, el dispositivo del compresor tiene dos pérdidas principales. Una sería la pérdida por impulsión y otra sería la pérdida por succión. Es decir, que este dispositivo pierde dos veces bueno, en distintas ocasiones, pierde dos veces lo que sería presión. Entonces, una vez por la impulsión sería la entrada y otra vez mejor dicho, una vez por succión a la entrada y luego por impulsión a la salida. Estas serían las dos pérdidas que viene sufriendo el condensador. Entonces, a partir de esto es que nosotros tenemos que considerar estas pérdidas. Y como lo podemos ver en este dibujo, mejor dicho acá, del punto 2 al punto 3, esta pérdida de presión es justamente debido a la pérdida de impulsión por la succión. Más adelante, bueno, vamos a ver de que no solo podemos tener un, un, un compresor, sino que podemos llegar a tener hasta dos compresores, donde vamos a tener dos veces la pérdida por succión. Muy bien, entonces sigamos analizando el ejemplo. Una vez que perdemos por succión en esta parte de 2 a 3, perdemos presión por succión. De 3 a 4 pasamos por el condensador, de 3 a 4. Y de 4 a 5 tenemos otra vez nuevamente una pérdida de presión. Esta pérdida de presión la podemos ver representada en la parte de acá arriba, en la que nos dice descenso de temperatura a la salida del condensador de 5 grados centígrados. Ese descenso de temperatura que tenemos a la salida del condensador lo podemos apreciar como una pérdida también de presión. Entonces, es decir, que de 4 a 5 tenemos esa pérdida de temperatura a la cual vamos a encontrarnos una distinta presión. Luego, de 5 a 6 tenemos la válvula de expansión, al igual que el punto de 3 a 4, y aquí simplemente bajamos, ¿no? Entramos a la entrada del evaporador. Cuando entramos al evaporador, simplemente lo que pasa en el ciclo ideal, entra un flujo de más aire y luego simplemente incrementamos su presión, ¿no? Como podemos ver, bueno, no incrementamos su presión, sino que lo transformamos a lo que sería gas y sería la salida del evaporador. Luego, del punto 7 al punto 1, nuevamente tenemos una pequeña pérdida de presión. Como lo habíamos indicado aquí arriba hemos perdido presión por succión y ahora aquí estamos perdiendo presión por impulsión. Mejor dicho, me he equivocado, mil disculpas. Al principio tenemos una pérdida de presión por impulsión, por succión, y a la salida tenemos la pérdida de presión por succión. Es decir, que del punto 7 al punto 1 tenemos una pérdida de presión por succión, y del punto 2S al punto 3 tenemos una pérdida de presión por impulsión. Podemos ver bien representados ambos puntos, y bueno, eso sería más que todo la representación de este ciclo ideal. Más adelante podemos ver que en este punto 4 nos lo podemos ahorrar. Es decir, podemos directamente analizar del punto 3 hasta el punto 5. Pero bueno, más adelante vamos a ver esta pequeña forma, ¿no?, de ahorrarnos este puntito. Luego, tenemos que tomar en cuenta que para resolver este ejercicio vamos a tener dos presiones características, la temperatura del evaporador y la temperatura del condensador. La temperatura del evaporador va a ser la que nos va a dar la presión del evaporador.
Con esta presión del evaporador es la presión mínima, es la presión del punto 6 hasta el punto 7. Esta es una presión característica porque va a estar presente a la entrada o a la salida de varios dispositivos. Justamente después tenemos la presión del condensador, que es la presión máxima. Va a estar en la parte de 4, del punto 4 al punto 3, es decir, o del punto 3 al punto 2. Es decir, esta presión máxima va a estar a la salida y la entrada también de varios dispositivos. Se los toma como presiones características porque en base a estas presiones es que vamos a poder encontrar el resto de propiedades de los demás ejercicios. Para este primer ejercicio, que sería, bueno, el clave, me voy a tomar el tiempo de enseñarles de dónde sale paso por paso de las tablas cada uno de estos valores, para que luego no nos perdamos y en los siguientes ejercicios yo vaya avanzando sin la necesidad de estar explicando de dónde sale el resultado. Muy bien, como decía, en este punto vamos a empezar por la resolución por el método, y bueno, considerándolo este ejercicio un ejercicio ideal. Empezamos por el punto 3. Siempre les digo que el punto clave para empezar estos ejercicios es a la salida del compresor o a la salida del condensador. Depende de ustedes. Pero yo siempre procedo a resolver los ejercicios a la salida del condensador, porque me parece mucho más fácil y me parece el cálculo mucho más simplificado. A la salida del condensador tenemos presión característica, la temperatura del condensador, que va a ser de 40 grados centígrados, y por ende la presión del condensador, que va a ser de 1555.3 kilopascales. Ahora esto de acá con P3 y T3, ¿qué nos está indicando? Que tenemos que entrar a las tablas y encontrar esto. Ahora muy bien, vamos a abrir el PDF de las tablas. Estas son las tablas bueno, del Departamento de Ingeniería de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos de la Universidad de Sevilla. La verdad considero que estas tablas son bastante aproximadas y la verdad se han tomado la molestia de reunir, ¿no? Lo que sería, nosotros usamos como libro de la materia dentro de la bibliografía del doctor, usamos lo que es el RAE y también usamos en el laboratorio el CULPAC. Entonces, esta es como una fusión de los dos, y bueno, también usamos lo que sería el pinazo, ¿no? Entonces es como que la fusión de las bibliografías que usamos en la materia. Y esta recopilación de tablas nos va a ayudar bastante. Vamos a lo que nos interesa. Ahorita estas tablas de acá no nos sirven a nosotros mucho. Hasta que llegamos acá. Vamos a irnos a la página 15. Y vamos a entrar a la tabla 3.4. Vamos a hacer un pequeño zoom, no tanto, aquí. Perfecto. Entalpía de líquido subenfriado y vapor sobrecalentado para el R717. Muy bien, estas tablas comprenden lo que sería el R22, el R134 y el R717. No se usan otros refrigerantes dentro de la materia. Muy bien. Empezamos contrastando lo que sería con nuestro ejercicio. Vamos a ponernos una línea de color rojo para color naranja, para poder ver de mejor manera lo que sería lo que vamos a interpolar. Nos dice que estamos a una presión del condensador de 1553.3 kilopascales y una temperatura de 40 grados centígrados. El punto 3 nos encontramos en lo que sería la línea de vapor saturado, o en otras palabras, el vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces vamos a nuestras tablas y tenemos por acá donde está 1553 y 40 grados centígrados. Tenemos que hacer interseccionar estas dos líneas. Y luego nos decía que estamos a 40 grados centígrados. Ah, no, ahí no más. Ya. Ya. Entonces, con 1555 y 40 grados centígrados, en lo que sería, volviendo al punto, ¿dónde está? Volviendo al punto, estamos en el punto 3, estamos, perdón, en la línea de líquido saturado. Muy bien, entonces vamos a ver dónde nos lleva ese punto. 40 grados centígrados estaría acá. Así que nuevamente agarramos nuestra línea. Y donde están los 40 grados centígrados está acá. Vemos la línea, 40 grados 1555.3 y lo hacemos interseccionar con 40 grados.
¿Cuál es el valor? Aquí en este valor técnicamente no tenemos nada, ¿no? Por lo que nos encontramos en este cuadradito. Entonces tomamos el valor inmediato superior, que sería 390.7. Volvemos a nuestras tablas y anotamos 390.7. Muy bien, ahora pasamos al punto 4. El punto 4 está acá, sería este punto de acá. De una vez lo vamos a agarrar y lo vamos a poner en nuestro Paint para que sea más fácil para nosotros verlo. Pegar. Ok, lo vamos a borrar de una vez y lo vamos a poner punto 4. Parece que no. Y es 16 y vamos a poner que esté en color azul. Ay, qué desgracia. Ok. Muy bien, este sería el punto 4. Luego lo vamos a rápidamente copiar. ¿Dónde está? Ya directamente lo vamos a... ya, aquí lo vamos a usar como ejemplo. Entonces, el punto 4 se encuentra en lo que sería la mezcla. Pero, como podemos ver esta línea recta, desde el punto 3 hasta el punto 4, la entalpía es la misma. Por lo tanto, aquí en el punto 4 podemos decir que la entalpía en el punto 4 es igual a la entalpía en el punto 3. Nuevamente salimos, después de pasar por el evaporador, entramos al punto 1. En el punto 1, la presión sigue siendo la del evaporador y la temperatura del evaporador se va a ver afectada por este recalentamiento útil. Este recalentamiento útil lo estamos considerando en esta consideración ideal porque esto se nos presenta en el enunciado antes de decirnos de que es un ciclo ideal. Por lo tanto, tomamos en cuenta este recalentamiento útil. Pero si lo quieren hacer 100% ideal, lo normal sería que no lo tomen en cuenta. Una vez que calculamos con la presión 1 y la temperatura 1, ¿cómo vendríamos a hacer este cálculo? Con la presión en 1, que sería la presión del evaporador, lo que hacemos es irnos a la presión del evaporador. En este caso nos está diciendo que estamos a una presión de 354.9, que se encuentra acá, 354.9. Y luego nos está diciendo que estamos a una temperatura de menos 3 grados centígrados. Menos 3 va a estar entre menos 10 y, y 0. Entonces aquí lo hacemos así. Y como nos encontramos en lo que sería la parte de vapor saturado, en este caso entrando a lo que sería vapor sobrecalentado, tenemos que tomar los valores que están al lado derecho. Es decir, para que me puedan entender mejor, toda esta parte de acá es vapor recalentado y toda esta parte de acá es líquido superenfriado. Como pueden ver su nombre, líquido superenfriado, vapor sobrecalentado de este lado. Esta pequeña separación es lo que separa ambos estados, ¿no?, de la materia. Entonces, vamos a tener que interpolar para, mm, para 3 grados centígrados, lo que sería entre menos 10 y 0, lo que sería 1469 y 1456. Cuando interpolamos esos dos, nos da como resultado 1465. Ahora, muy bien, en este punto 1 también vamos a necesitar lo que es el volumen específico y la entropía. ¿Cómo encontramos eso? Simplemente bajamos más abajo y vamos a tener la tabla para la entropía, que va a ser lo mismo. Tenemos que encontrar 1354.9 y hacer nuevamente la interpolación. Interpolamos 1735, creo, con 1876. Luego nos dice que tenemos que ir por la entropía. La entropía, bueno, esta es la entropía. Y el último volumen específico también tiene los mismos datos. Nuevamente vamos a hacer una interpolación y va a ser entre 0.303348 y 0,5206. Cuando interpolamos esos datos, nos da como resultados los que tenemos acá. Ahora, para el punto 2, si se dan cuenta, se encuentra a la salida del compresor, a la entrada del condensador y otro dato que podemos tener, bueno, no tenemos nada más, y podemos copiar la entropía.
porque sabemos que la entropía en el punto 1, la entropía en el compresor no cambia. Es una propiedad misma del dispositivo. Por lo tanto, la entropía viene siendo la misma. Entonces, como tenemos la entropía del compresor y tenemos también la entropía del... Y tenemos también la entropía ay, no, mil disculpas, no era uno, era dos. Y como tenemos la entropía del compresor, podemos hacer este cálculo de acá y encontrar la temperatura en el punto 2. ¿Cómo encontramos esta temperatura? Nuevamente ingresamos a lo que serían las tablas y nos vamos a la parte de entropía. Hemos dicho que teníamos la entropía. Entonces vamos a poner la línea un poquito más delgada, tal vez un grosor de 2. Entonces vamos a esta parte de acá y tenemos lo que sería la entropía en S2, que sería de... primero usaremos la presión. La presión la vamos a identificar, 1555. La marcamos. Pum. Y ahora lo que tenemos es esta entropía de 5,7777. Entonces, buscamos 5,777 y se va a encontrar en este lado. Es decir, va a estar por acá. Entonces, tenemos que hacer una interpolación. Es decir, vamos a interpolar 90, 100 y la entropía que se encuentra a este lado. Si lo vamos a querer y bueno, lo interpolamos y nos tiene que dar como resultado esta nueva temperatura. En mi caso me sale 114.7 grados centígrados. Y ahora bien, cuando ya tengamos la temperatura de 114 grados centígrados, podemos volver a lo que sería la parte de la entalpía. Y con esos 114 vamos a ver que va a estar por acá más o menos. Lo que hacemos es, como aquí dice, pero mejor dicho, claro, nuevamente, con esta nueva temperatura y con esta presión, podemos encontrar la entalpía. Entonces, como ya tenemos la presión de 1555, lo marcamos. Y como tenemos la temperatura que va a estar acá, que va a ser de 114, interpolamos entre estos dos datos para encontrar esta nueva entalpía. Y en mi caso me sale 1704.40 kilojoules sobre kilogramos. Avanzamos con el ejercicio y nos dice que tenemos que encontrar el flujo másico. El flujo másico no es nada más que el calor de evaporación entre la entalpía 1 menos la entalpía en 4. Lo que en este caso lo estoy multiplicando directamente ya por 3600 por el hecho para tener el resultado en kilogramos sobre hora. Es más, si no lo multiplicamos por 3600 lo vamos a tener en kilogramos sobre segundo. Esas son las dimensiones que nosotros usamos para todos los ejercicios. Pero en un catálogo o en algún catálogo cuando revisen, no van a tener kilogramos por segundo, simplemente van a tener kilogramos por hora, ya que eso es lo que está estandarizado. Por eso es que nosotros lo llevamos a kilogramos por hora. Pero para que sea dimensionalmente estable todos los ejercicios, tiene que estar esto en segundos. Luego encontramos el rendimiento volumétrico con esta fórmula, que no es nada más que la presión máxima versus la presión dividido la presión mínima, y encontramos lo que sería el rendimiento volumétrico. Con eso encontramos el flujo volumétrico o el flujo de volumen que pasa alrededor de este ciclo, que sería el flujo másico multiplicado por el volumen específico dividido al rendimiento volumétrico. Con esto encontramos lo que sería nuestro flujo volumétrico en kilogramos sobre hora. Para la potencia del compresor, no es nada más que la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, todo eso multiplicado por el flujo másico. En este caso ya lo estoy dividiendo en 3600 para que me salga dimensionalmente estable. Luego la tasa de compresión simplemente es la presión máxima menos la presión mínima. El condensador, nuevamente, entalpía de salida menos entalpía de entrada por el flujo másico. Y tenemos el COP. El COP no es nada más que el calor del evaporador dividido al trabajo del condensador. Y con esto encontramos el COP. Bueno, que sería lo último que necesitamos en este ejercicio. Ahora luego pasamos al ciclo real. El ciclo real ya viene siendo un poco más complicado porque tenemos varias apreciaciones y tenemos que tomar en cuenta lo que serían estas consideraciones, ¿no? De pérdidas de presión, aumentos de temperatura y recalentamientos y superenfriamientos.
Pero bueno, si vamos parte por parte y vamos entendiendo cuándo y dónde se aplican los superenfriamientos, no nos vamos a perder y vamos a poder resolver el ejercicio de una manera tranquila. Empezamos. Nos dice que en el punto 4 nos encontramos en este punto de acá. Al igual que en el anterior ejercicio, empezamos a la salida del condensador. El punto 4 se encuentra a la salida del condensador, entonces la presión es la presión del condensador, la temperatura es la temperatura del condensador. Ahora, muy bien, con la presión en 4 y la temperatura en 4, podemos encontrar la entalpía en el punto 4, que no es nada más, igual que la hemos encontrado en el punto número 3 en el esquema real. Ahora, en el punto 5 es lo que les decía, existe esta pequeña pérdida de presión y de temperatura. ¿Por qué se debe esa pérdida de presión y temperatura? Si revisamos nuevamente el ejercicio, es estos 12 kilopascales. Estos 12 kilopascales están en función que dice caída de presión a la salida del condensador. Y luego también tenemos lo que sería incremento de temperatura, descenso de temperatura a la salida del condensador. Es decir, a la salida del condensador tenemos tanto caída de presión como caída de temperatura. Entonces, aquí lo tenemos anotado. SC se refiere salida del condensador y bueno, alfa, bueno, la variación de presión es a la salida del condensador, por eso está SC. También si ustedes quieren, para no confundirse más, le pueden poner S cont. Pero ya en estas alturas ya todo el ejercicio está para estas siglas, ¿no? Muy bien, seguimos con lo que estamos haciendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, esto, ahí. Perfecto. Y ahora vamos a la salida del condensador. Tenemos que tomar en cuenta tanto la pérdida de presión como la pérdida de temperatura. Y ahora nos encontramos una nueva presión y una nueva temperatura, 1543.3 kilopascales y 35 grados centígrados. Con esta nueva presión y con esta nueva temperatura tenemos que encontrar una nueva entalpía. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente para 1543 vamos a la parte de entalpías y vamos a la de 1543 que va a estar entre 1555 y 1350. Con 1500, ahí. Y para nuestro otro factor, que sería el de los 35 grados centígrados, tenemos que interpolar entre 30 y 40, que estaría acá. Como este punto se encuentra en lo que sería líquido superenfriado, punto 5, tenemos que tomar en cuenta no las de aquí abajo, sino las de aquí arriba. Entonces, los valores que vamos a tener que tomar en cuenta van a ser este de 390 y el de 341.8. ¿Cómo vamos a tratar de resolver este ejercicio? Vamos a tener que interpolar lo que sería 341. Vamos a tener que interpolar primero para encontrar las, las presiones a estos valores. Si lo vamos a ejemplificar, vamos a poner mucho más abajo. Ok. Tomamos especial atención y en este caso lo vamos a hacer así. Tenemos, primero que nada, la presión de 1555. La vamos a pegar y tenemos acá 1555. Esta es nuestra presión. Y luego tenemos la presión de 1350. Ok, 1350. Ahora la presión a la que nosotros estamos queriendo encontrar este resultado es la... Ay, carajo, la vamos a poner aquí. Es a la presión de 1543.3. Entonces vamos y ponemos 1543.3. Muy bien, esto es lo que estamos buscando. Ahora muy bien, lo que necesitamos encontrar es a 35 grados centígrados la entalpía. Entonces, en primer lugar, tenemos que anotar los datos que nos competen. Para 1555 a 30 grados centígrados, anotamos el 341.9. Y para lo que sería
para 1350 anotamos 341.8. Muy bien. Y ahora lo que necesitamos es para 40 grados centígrados, que va a ser estos dos valores de acá. En este caso, 390.7 y 390.7. Muy bien. Y ahora vamos a tener que en este caso de acá, vamos a tener... vamos a tener vamos a tener lo que sería la presión. Aquí vamos a tener la temperatura. Este está a 30 grados centígrados. Este de acá está a 40. Y aquí vamos a tener a 35. Entonces lo que tenemos que hacer es interpolar para primero 1543 y hallar aquí los respectivos valores de entalpía. Y luego nuevamente interpolar entre 30 y 40 para encontrar el de 35. Una vez explicado bien eso, encontramos esta entalpía de 361.86 kilojoules sobre kilogramo. Pasamos a lo que sería el punto 6. El punto 6 se encuentra a lo que sería la salida del condensador y esa pequeña pérdida de presión que hemos tenido. Y como podemos ver, la línea recta nos está indicando que es la misma entalpía que en el punto anterior. Pasamos al punto 7. En el punto 7 tenemos que estamos a la presión del evaporador, pero el ejercicio nos dice que tenemos un recalentamiento útil. Sumamos este recalentamiento útil y nos da una nueva temperatura. Entonces, con el punto 7 y la temperatura en 7, nuevamente ingresamos a tablas y encontramos esta entalpía en el punto 7. Luego pasamos al punto 1. En el punto 1 vamos a tener la presión del evaporador menos esta diferencia de temperatura, diferencia de presión por succión. Entonces, encontramos esta nueva presión por succión que va a ser mucho menor a la real, como podemos ver acá en este ejemplo. Hasta aquí era la temperatura, la presión del evaporador, pero por esta pérdida de presión por succión, tenemos esta pérdida de presión acá, es que el punto 1 está mucho por debajo del punto 7. Entonces encontramos esta que va a ser nuestra nueva presión mínima y la temperatura en 7 que va a recibir un recalentamiento útil en la succión. Por eso está como US. Este recalentamiento útil en la succión es de 2 grados centígrados. Y con esta nueva presión y esta nueva temperatura, nuevamente interpolamos en lo que sería nuestras tablas, como de esta manera, y encontramos tanto la entalpía en 1, el volumen específico en 1 y la entropía en el punto 1. Muy bien, esto ya lo encontramos para poder encontrar el resto de propiedades. En el punto 2, como sabemos, la entropía en el punto 2 es igual a la entropía en el punto 1. Lo podemos ver mejor en el gráfico. Cuando tenemos esta línea parabólica, sabemos que la entropía en el punto 1 es igual a la entropía en el punto 2. Y la presión del condensador dice que está recibiendo un aumento de presión por impulsión. Este aumento de presión por impulsión nos da una nueva presión máxima que sería de 1575. Como bien indica, con la nueva presión 2 y con la nueva temperatura en 2, encontramos una nueva temperatura en el punto 2. Esta temperatura en el punto 2 no es todavía esta temperatura 2S, que es la temperatura final, sino podríamos imaginarnos que es un pequeño punto ficticio por acá, en el cual estamos encontrando esta temperatura en el punto 2. Con esta temperatura 2 y con esta presión 2, encontramos lo que es la entalpía en 2. Y ahora usamos lo que sería el rendimiento volumétrico y para encontrar el rendimiento isoentrópico, que sería la multiplicación del rendimiento mecánico por el rendimiento volumétrico. Una vez que encontramos estos rendimientos, podemos encontrar lo que sería la entalpía en el punto 2S, que sería el que nos compete, el que está más arriba. Una vez que encontramos esta nueva entalpía en el punto 2S o la entalpía en el punto real, nos damos cuenta que esta entalpía siempre nos tiene que salir mayor a la que habíamos encontrado anteriormente. Por lo tanto, como podemos ver, 1276 es menor a 1743. Podemos proseguir. Y ahora, con el punto P2 y con la entalpía real, podemos encontrar la temperatura real en este punto. Es decir, antes hemos encontrado la temperatura en este punto, pero ahora encontramos en el punto 2S, que es más alto.
Y encontramos que la temperatura en este punto es de 129 grados centígrados. Ahora pasamos al punto 3, que sería cuando pierde temperatura por la impulsión y, y entra la presión del evaporador. Entonces, del condensador. Y entonces lo notamos, presión del condensador y esta temperatura 2S ha perdido temperatura por el subenfriamiento de la impulsión. Y aquí podemos ver, nos sale 119.56 tirando a 120. Y con estos dos datos podemos encontrar lo que sería la entalpía en el punto 3. Nuevamente encontramos lo que sería el flujo másico en horas. El rendimiento volumétrico nuevamente es el mismo. Encontramos el flujo volumétrico, la potencia del compresor. Uy, mil disculpas, aquí debería ser no cont, sino comp. Encontramos la potencia del compresor. Tenemos lo que sería la tasa de compresión, el calor del condensador. Tenemos el COP, que es de 4.5. En este caso aquí lo tenemos que cambiar. Esto es del compresor, comp. Y bueno, tenemos luego lo que sería flujo másico. Tenemos en este caso lo que sería el calor ganado en la succión. Cuando succiona hay un calor ganado. Por la impulsión, cuando bota, también tenemos un calor ganado. Y este es el calor ganado a la salida del condensador. Calor ganado en la salida del condensador. Lo anotamos porque, bueno, también es importante. Y luego tenemos esto acá, que nos va a salir, bueno, que nos indica que hemos hecho, si hemos hecho bien o no hemos hecho bien mil disculpas, ese sí es compresor. Si hemos hecho bien o no hemos hecho bien este ejercicio. Ahí. Y tenemos que comparar lo que sería el trabajo neto con lo que sería el trabajo del condensador. Revisamos y con el trabajo del compresor. Esto está aquí, esto sí está mal. Esto sería compresor. Entonces vemos que tanto el trabajo neto como el trabajo del compresor son muy próximos. Es decir, el trabajo neto es de 2.23 kilowatts. Y el trabajo del compresor es de 222.2 y este es de 222.76. Entonces, como pueden ver, tanto el trabajo del compresor como el trabajo del condensador son demasiado próximos. Esto nos está indicando, por no decir que son prácticamente iguales. Entonces, esto nos indica que el cálculo que hemos realizado es el correcto. Bueno, eso sería todo lo que necesitamos por el momento para encontrar lo que serían las propiedades, ¿no? Y como podemos apreciar, este ha sido un cálculo un tanto extenso, pero una vez que tengamos claras las fórmulas y lo que sería eh, las propiedades en cada una de los puntos, tanto la salida como la entrada, este ejercicio no tiene más complicaciones. Bueno, compañeros, eso sería la introducción a este nuevo tema de los ditérmicos y tritérmicos y en adelante vamos a estar resolviendo distintas variaciones de estos ciclos. Muchas gracias.